A continuación vamos a observar el resumen de la presentación sobre el trabajo de aprendizaje estadístico no supervisado. El objetivo es identificar y caracterizar patrones ocultos en los datos de usuarios y servicios de transporte mediante técnicas de aprendizaje no supervisado, con el fin de segmentar los registros en grupos homogéneos que faciliten la toma de decisiones estratégicas. Los objetivos específicos son, primero, mediante el análisis de componentes principales, facilitar la visualización, interpretación y posterior aplicación de técnicas de agrupamiento. Agrupar los registros del conjunto de datos en segmentos homogéneos utilizando el algoritmo Camins, con el fin de identificar perfiles de usuarios y comportamientos comunes según variables clave como duración, costo del viaje, experiencia previa y nivel de satisfacción. Y tercero, aplicar el método de clustering jerárquico para explorar y visualizar la estructura de similitud entre los registros, permitiendo validar la segmentación obtenida con Camins e identificar posibles subgrupos relevantes mediante el análisis del dendrograma. En el análisis de componentes principales se observan 6 componentes, teniendo en cuenta acá que los dos primeros componentes, el PS1 y el PS2, explican casi el 60% de la varianza total. Con 3 componentes se captura el 77%, lo cual es bastante aceptable. Si quisiéramos un umbral alto de casi del 90%, necesitaríamos 4 componentes. El PC1, que es el 32.17%, nos está capturando la mayor fuente de variabilidad. Las variables con alto loading en el PC1 son las más influyentes globalmente. Eso lo vemos más adelante en el gráfico de loadings. También vemos aquí el gráfico de scriptplot. Podemos ver que el codo o punto de inflexión está entre el PS3 y el PS4. Indica que las 3 primeras componentes capturan la mayor estructura de los datos. Agregar más componentes aporta poca información adicional. En el gráfico de loadings podemos ver cuáles son las componentes, la contribución de las variables a los primeros 3 componentes, y podemos ver que los primeros 3 explican el 77% de la varianza. De acuerdo con este gráfico, las variables que más contribuyen a la primera componente, al PC1, son Expected Write Duration y la otra variable es Historical Cost of Write, lo que sugiere que estas son las más importantes para describir la variabilidad en los datos. En el agrupamiento de Camins, vemos que los clústeres tienen tamaños similares y el gráfico nos muestra la distribución de las observaciones proyectadas en las dos primeras componentes principales, PC1 y PC2. Los clústeres están bien separados visualmente, lo cual indica que el modelo logró identificar grupos diferenciables en el espacio reducido. Esto sugiere una buena segmentación. Las medidas de resumen de cada clúster. En el clúster 0 observamos que son viajeros eficientes y satisfechos. Son usuarios clave para fidelización. El clúster 1 nos muestra viajes largos con poca demanda. Aquí es importante evaluar su rentabilidad y oportunidad de crecimiento. El clúster 2 son usuarios frecuentes pero insatisfechos. Estos son clientes recurrentes, pero su insatisfacción es una alerta. Y el clúster 3 son clientes premium
pero críticos. Aquí es recomendable priorizar mejoras en esta experiencia. En el agrupamiento jerárquico, eh, este dendograma, este gráfico, nos representa visualmente cómo se agrupan las observaciones en función de su similitud, utilizando el método de agrupamiento jerárquico. Hay una buena estructura en los clústeres, ya que los grupos se agrupan a alturas distintas. El tamaño del clúster, vemos que los clúster 1, 3 y 4 tienen tamaños muy similares y el clúster 2 es el más pequeño, que es el 16.8%, lo que podría indicar un grupo con características distintas, tal vez un grupo atípico. Las medidas de resumen de cada clúster para este dendograma. Vemos que el clúster 1 son viajes cortos y económicos con una buena experiencia. Es un segmento eficiente y satisfecho, ideal para fidelización. El clúster 2 son viajes moderados y concurridos, pero con menor satisfacción. Aquí observamos una alta cantidad de pasajeros, de riders, pero con una satisfacción baja. Es una oportunidad para mejorar. El clúster 3 son viajes largos, costosos y de pocos usuarios. Esto es baja la eficiencia operativa. Y el clúster 4 son clientes frecuentes y costosos. Puede ser rentable, pero demanda servicio de muy alta calidad. Las conclusiones de este trabajo, pues primero, basados en el gráfico de Scriplot, se puede reducir de 6 a 3 componentes principales, explicando así el 77% de la variabilidad total. 2. Las variables con alto loading en PC1 son las más influyentes globalmente, es decir, las variables Expected Ride Duration y la variable Historical Cost of Ride. Tercero, el modelo Cummins logró detectar 4 segmentos diferenciados de usuarios, con comportamientos distintos en cuanto a duración del viaje, costo, nivel de satisfacción y experiencia previa, consistentes y útiles para el análisis. Cuarto, el análisis de PCA más Cummins permitió identificar perfiles valiosos para la toma de decisiones. Quinto, el agrupamiento jerárquico produjo 4 clústeres al igual que el Cummins. Esto refuerza la estabilidad de los segmentos. Ambos métodos han detectado estructuras similares en los datos. Y por último, el método jerárquico refuerza la validez de los segmentos. Se puede confiar en estos resultados para tomar decisiones estratégicas.